¿Recuerdan ustedes las palabras de nuestro Señor cuando le decía a los fariseos: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, hablando de la mujer adúltera? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y la pregunta que todos nosotros debemos hacernos al respecto es: ¿habrá alguien que no tenga pecado? ¿Habrá alguien que no tenga pecado? Y la conclusión bíblica correcta es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es el mal, la enfermedad real, la situación de todos nosotros aquí y de toda persona en el mundo entero. Somos pecadores. Y la siguiente pregunta obligada es: ¿hay remedio para el problema de nuestros pecados? Muchos no están conscientes ni siquiera de que tienen este problema. La gran mayoría de los hombres no están conscientes de este problema. Y el mundo ha vivido hoy una semana de religiosidad sin comparación con el resto del año. Por las iglesias que cualquiera de nosotros podía pasar, había muchas personas, ¿no? Muchas personas practicando su religiosidad. Pero ¿significan que entienden el Evangelio? ¿Significa eso que ellos conocen cuál es la situación real, el estado real de sus corazones? Conocer que somos pecadores y el remedio para el pecado es central y vital para la humanidad. Y es en el Evangelio donde nosotros nos encontramos con la respuesta. Es en la buena noticia de que Dios ha provisto un remedio, el Evangelio. Y el texto que quisiéramos considerar con ustedes es Isaías capítulo 52, 13 y 53 al final. Isaías 52 y 53. Es un texto que ha sido llamado o identificado como el Evangelio de Isaías. Y quizás los niños puedan decir: Evangelio de Isaías, yo nunca había oído eso. Porque conocemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ¿cuál es ese Evangelio de Isaías? No es más que una frase para mostrarnos que el libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento contiene toda la información que necesitamos saber acerca del sacrificio de nuestro Señor. La buena noticia de que Él pagó por nuestros pecados para nosotros poder tener perdón y comunión con el Dios Altísimo. Y junto con el Salmo 110, Isaías 53, ellos son los pasajes del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo. Y el pasaje que más alusiones tiene del Antiguo en el Nuevo, aún más que el Salmo 110, es Isaías 53. Y Sinclair Ferguson se pregunta: ¿le hablaría quizás Jesús a los doctores de la ley acerca de este pasaje cuando tenía solo 12 años de edad? ¿Le preguntaría a ellos acerca de quién estaba hablando Isaías 53? Isaías 53 debió ser una porción a la que Cristo le hizo muchas referencias mientras instruía a sus discípulos. Recordemos aún aquella reprensión que Cristo hizo a los discípulos cuando iba camino a Emaús después de su resurrección. Dice en Lucas capítulo 24, versículo 17: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y de seguro un texto que no pudo haber faltado fue Isaías capítulo 53. No es difícil imaginar que este texto debió estar bien de cerca del corazón de nuestro Señor. ¿Cuál es el contexto de la segunda parte del profeta Isaías? A partir del capítulo 40 hasta el capítulo 66, al final. Isaías está mirando hacia el futuro, hacia el tiempo cuando Israel iría al exilio en Babilonia. Y Dios le había advertido al pueblo de lo que eran las consecuencias de su desobediencia. En el libro de Deuteronomio dice, estas son las consecuencias de ustedes no vivir conforme a los términos de mi pacto. Y el cumplimiento era ciertísimo, de que el pueblo iba a ir en exilio a Babilonia. Y Isaías está viendo esto en su cumplimiento. Y él escribe entonces de las necesidades que el pueblo tendría de un segundo éxodo para su liberación. Y es así que en el capítulo 45, Isaías les describe la llegada de Ciro, uno que es llamado siervo del Altísimo, un rey que iba a estar al servicio de Dios para el cumplimiento de sus planes, aunque pagano, enviado por Dios para romper las cadenas de su pueblo. La promesa de un regreso del exilio. Pero al mismo tiempo Isaías les comunica que el exilio en Babilonia no es el único exilio, ni es la esclavitud más profunda en la que ellos se iban a encontrar. Que lo que el pueblo de Dios realmente necesitaba no era solo regresar de Babilonia, sino también una salvación de la esclavitud del pecado y del dominio de las tinieblas y de Satanás. De manera que a la vez que Isaías les está hablando de Ciro, ese emperador que vendría entonces a ocupar a Babilonia y liberaría entonces a Israel, Isaías empieza a abundar en su revelación a la par con respecto a el siervo de Dios llamado a ejecutar otro tipo de liberación en su pueblo. Habla de la preparación del siervo de Dios, habla del carácter del siervo de Dios. Textos muy conocidos como Isaías capítulo 11 aún. Pero al llegar a esta porción en los capítulos 52 y 53, a través del Espíritu de Dios, por Isaías se nos revela información acerca de los sufrimientos y la pasión del Mesías. En una gran mayoría de las versiones bíblicas, esta sección, que va a partir del versículo 13 del capítulo 52 hasta el final del capítulo 53, la estructura es dividida en 5 partes, 5 grandes párrafos que estaremos viendo uno a la vez. Y como ocurre muchas veces en la literatura hebrea, lo principal o el punto central no es colocado ni al principio ni al final, sino que se pone en el medio. Y aquí en el medio, el meollo de esta revelación acerca de la pasión de Cristo son los versículos 4 al 6, cuando allí dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías comienza en el versículo 13 del capítulo 52 con la exaltación del siervo de Dios. Lo presenta exaltado y termina con el siervo de Dios exaltado. Es como si fuera una especie de figura geométrica, la parábola, donde comienza en exaltación, plantea su humillación y luego vuelve a plantear su exaltación. Y la Biblia hace eso en otras ocasiones también. Es lo que ocurre en Filipenses capítulo 2. Cuando nosotros vamos a Filipenses y estudiamos este pasaje,
Cristo es planteado como aquel que existía en la eternidad como Dios. Él es Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló. Pero por esa obediencia de estar sujeto a la muerte y muerte de cruz, Él fue exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Cristo se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra. Exaltación, humillación, exaltación. Es un modelo bíblico. Es lo que también enseña Jesús en Juan capítulo 13, cuando dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, había salido de Dios y a Dios iba, Él se ciñó una toalla y limpió los pies apestosos de los discípulos. Exaltación, humillación, exaltación. Esa era parte de su última enseñanza en Juan capítulo 13, antes de Él ir a la cruz. Les había instruido de que le era necesario padecer muchas cosas. Y es como si les estuviera diciendo a Él, ¿no saben ustedes que mi pasión y mi muerte es parte del plan divino? Que el camino para la gloria es primero un camino de humillación. Y en Isaías 53, como si fuera un gran tapiz, nosotros vemos aquí detalles revelados por Dios 700 años antes del acontecimiento de la muerte de nuestro Señor. Revelando 700 años antes lo que el siervo sufriente de Dios iba a experimentar. Veamos en primer lugar la primera sección, los versículos 13 al 15, la última sección del capítulo 52. El triunfo del siervo de Dios es completamente inesperado. El triunfo del siervo de Dios es completamente inesperado. Dice aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Miren, dice la Nueva Versión Internacional, miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Miren, será prosperado. He aquí esto ocurrirá, será puesto muy en alto, un llamado a contemplar, a mirar la culminación de esta historia. Es sorprendente, es un triunfo inesperado. ¿Y por qué es un triunfo inesperado? Bueno, por la naturaleza de su apariencia. Su apariencia no iba a dar la impresión de que era alguien que iba a triunfar. No parecía ser alguien que fuera capaz de vencer y derrotar a sus enemigos. No parecía ser alguien capaz de lograr los fines mesiánicos propuestos en la palabra de Dios. Dice el texto que fue desfigurado de los hombres su parecer. Versículo 14. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice una versión, muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. La Reina Valera del 95 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? Pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Ya ni parecía humano. Isaías está profetizando que aquel que vendría a restaurar la imagen desfigurada de Dios en el hombre, se desfiguraría él mismo para lograrlo. Como dice alguien, la pregunta del texto no ¿es él el Mesías? Sino, ¿es esto humano? ¿Es esto que nosotros vemos que ha quedado de sus sufrimientos y aflicciones? ¿Es eso humano? Tan desfigurado estaba nuestro Señor. Y eso es lo que Efesios llama
descender a las partes más bajas de la tierra. Él se hizo hombre. Como dice Filipenses capítulo 2. Él se despojó a sí mismo. Y se hizo como uno de nosotros. Pero como si esto fuera poco, siendo hombre, Él se humilló más a sí mismo. Y se hizo un siervo para la muerte, dispuesto para la muerte, para nuestra salvación, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Las partes más bajas de la tierra. Y es sorprendente para Isaías que la misma persona que está tan desfigurada tuviera un efecto tan extraordinario en medio de las naciones. Dice el versículo 15, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Cómo es posible que este ser desfigurado, que ni hombre parece, fuera precisamente el que venciera y tuviera tal impacto en las naciones? Así asombrará él a muchas naciones. Y las versiones en español no captan algo que se encuentra en el texto hebreo aquí. Es algo que casi todas las versiones en inglés lo expresan. El texto dice que el siervo de Dios rociaría a las naciones. Rociaría a las naciones, utilizando el lenguaje de los sacrificios, cuando se hablaba de salpicar con la sangre la inmobiliaria que había en el tabernáculo. Y dice que Cristo con su sacrificio, el Mesías, el siervo de Dios con su sacrificio, salpicaría a las naciones. El beneficio de su muerte, la eficacia de su muerte, caería aún sobre los gentiles. Y su sacrificio purificaría aún a aquellos que estaban lejos. Aunque la Biblia de las Américas de Estudio aclara que el contexto favorece la traducción asombrar, ella explica: el verbo asombrar es usado por la Septuaginta. El texto hebreo usa el verbo yasé, rociar, probablemente para indicar que las naciones alcanzarían la expiación con el rociamiento de la sangre del sacrificio. Y el triunfo sería tal, que dice el texto, que los reyes se quedarían con sus bocas cerradas, quedarían enmudecidos. Es una victoria espectacular. Y vemos en parte aquí cómo Isaías explica el mesianismo de Jesucristo y habla del impacto universal del mesianismo de Cristo. Cristo como Mesías no iba a ser el Mesías meramente de los judíos, como los judíos estaban esperando, sino que iba a ser el Mesías de la humanidad. Isaías ciertamente podía relacionar esta revelación con la promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Qué promesa le dio el Señor a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Ahí está la familia Pérez, Gutiérrez, Gómez, todas las que ustedes quieran poner ahí. Todas las familias de la tierra. Por la bendición de la obra de Jesucristo. También lo que dice el Salmo 2 en el versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es el acuerdo, el pacto de redención entre Dios el Padre y Dios el Hijo. La promesa del Padre al Hijo: pídeme y te daré por herencia. Cumple mi llamado mesiánico para contigo y te daré por herencia las naciones. Y es así que la gracia de Dios brilla en el Evangelio. Hermanos, vemos algo glorioso en el Evangelio, tan glorioso que no somos merecedores de eso. Vemos algo que es de pura gracia, que hoy en República Dominicana nosotros podamos ser recipientes y beneficiarios del Evangelio. Gloria a Dios, de que el Evangelio no es algo para los judíos, de que el Evangelio es algo para todos. Pero el triunfo del Mesías sería algo inesperado. Su parecer no parecía ser el de alguien que iba a triunfar. Pero esto nos lleva a la siguiente sección. Su triunfo no solamente iba a ser inesperado, sino que en los versículos 1 al 3 del capítulo 53,
vemos que la humillación del siervo de Dios es descrita. La humillación del siervo de Dios descrita. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el mundo contemporáneo de las películas se da un fenómeno que no era común anteriormente, y es que ahora se puede presentar un episodio de una serie que cronológicamente queda ubicado antes que los episodios ya conocidos. Y es así que nosotros tenemos la Guerra de las Galaxias. Nosotros vimos las 3 últimas partes primero que las 3 primeras partes, ¿verdad que sí? Es algo así lo que nosotros vemos en esta situación. Nosotros conocemos la historia del Evangelio, pero nosotros estamos siendo trasladados anteriormente a cómo fue esto. ¿Cómo fue esto? Se usa el lenguaje de una raíz de tierra seca que va brotando. Una imagen que para Isaías debió tener significado. Ustedes recuerdan en Isaías capítulo 6, es allí donde ocurre el llamamiento de Isaías. Es aquel encuentro que él tiene con la gloria de Dios. Santo, 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 dicen los ángeles. ¿Quién irá a ministrar? Y aquí envíame a mí, dice Isaías. En ese contexto dice Isaías 6:13, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Dice, aunque algo quede allí, que parece bien pequeño, está cortado, la raíz está allí todavía. Brotará vida. Y dice Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y nos describe aún cómo él sería ungido, ese siervo del Señor sería ungido con el Espíritu de Dios. Le capacitaría y tendría características de mansedumbre, de sabiduría, de inteligencia, de piedad. Pero ¿cómo brotará? Brotará de un retoño del tronco de Isaí. Y cuando uno llega a Belén y a Nazaret en la época de nuestro Señor Jesucristo, uno se podía preguntar, ¿y qué queda del retoño de Isaí? ¿Qué queda de David? Isaí era el padre de David. ¿Qué queda? ¿De cómo es que saldrá el Mesías? No habían esperanzas, o podemos decirlo así. Lo único que yo veo es una pequeña raíz allí, pero no veo nada más. Todos los árboles habían sido cortados, el panorama era desolador, la línea real de David se había vuelto nada. ¿Cómo llegó el Mesías? Bueno, llegó, como dice el texto, sin parecer ni hermosura ni atractivo. No hubo pompa a la llegada del Rey de Gloria. Nació en una familia pobre, fue un simple carpintero y se crió en una ciudad de la que se preguntaba si de ahí podía salir algo bueno. Inesperado. No salió en el Jerusalén Libre, ni en el Listín de Belén. No salió en ninguno de esos periódicos. No fue noticia, excepto para algunos pastores que se enteraron, unos magos que pasaron. Después de allí todo quedó en el olvido. Y si tú y yo estuviéramos pasando por ahí, a lo mejor hubiéramos echado un vistazo ahí. Nosotros muchachos. Alguien más. No nos hubiera llamado la atención. No hay parecer en él, no hay atractivo para que le deseemos. No. Absolutamente nada.
Y además de haber venido al mundo de esa forma, el siervo de Dios también experimentaría el rechazo de su pueblo. Dice, escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El Rey de Gloria viene al mundo y no es estimado. Es menospreciado. Es tratado como un don nadie, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Menospreciado. ¿Tú has sido menospreciado alguna vez? ¿Has sido tú tenido en poco? Tu reputación ha quedado en entredicho. Decía el pastor Ferguson que de joven en una ocasión, sin saber lo que estaba diciendo, decía, bueno, lo único que yo tengo que perder aquí es mi reputación, así que vamos para adelante. Dice que después lamentó haber dicho eso. Porque qué duro es perder la reputación. Por eso Proverbios habla del buen nombre. Bueno, dice la Escritura que nuestro Señor se despojó a sí mismo, y algunas versiones lo traducen diciendo, Él se hizo alguien sin reputación, o vino a ser un don nadie. El Señor de gloria vino a ser alguien sin reputación. Hay personas que han llegado a ser tan famosas, que perder la fama los vuelve locos. Se vuelven un etcétera cuando no tienen esa fama, cuando pierden esa popularidad. Bueno, Jesucristo, el Dios de gloria y poder, con miríadas de ángeles sirviéndole y adorándole, vino y se hizo como uno de nosotros en este mundo. Como un pobre, simple carpintero, que no llamaba la atención, que no era estimado, sin atractivo. Así se hizo nuestro Señor Jesucristo. Alguien sin reputación. Todo eso mientras estaba consciente de su poder y de su autoridad. Por eso en Juan 17 él podía orar, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben por qué muchas personas no sienten atractivo por Jesucristo? Porque no están viendo la gloria de Cristo. No están viendo la gloria de Cristo por la fe. Millones de personas en el universo que no saben ni para qué están vivos. En esta semana, por diversas razones, me ha tocado oír conversaciones de grupos, ya sea al lado de mi apartamento, cerca, en otro lugar. Y hay que ver de lo que hablan. Ahí yo estaba trabajando, preparando el sermón, y recorren el mundo entero, resuelven todos los problemas. No hay Dios por ningún lado. ¿Y cuánto fantasmeo? Pretendiendo ser algo. No, porque yo mira. Yo me decía, ay, cuánta paciencia, Señor. Cuánta paciencia el Señor. El hombre vive del fantasmeo. Yo sé que es una palabra no muy teológica, pero yo sé que ustedes me entienden. De la impresión de las cosas, de dar impresión de cosas, de hacerse pasar por alguien, el grande. Y jóvenes, ustedes son los que tienen una tentación muy singular en caer en ese tipo de pecado y de mal. Porque quieren dar la impresión ante los demás, los amigos, y las cosas que, que yo me las sé todas y conmigo no hay quien se meta porque yo yo. Es impresionante, impresionante. Pero saben que hay un gran vacío. La realidad. Y si tú estás aquí sin Cristo, la realidad es que hay un gran vacío en tu corazón. Un gran vacío del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar. ¿Y por qué buscas saciedad en lo que no es y en las cosas de este mundo? Porque tú no has visto la gloria de Jesucristo. Cuando por la fe vemos la gloria de Cristo, no queremos más que a Cristo.
Por eso él oraba al Padre: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Llegar al cielo y ver la gloria de Cristo será el cumplimiento de todos nuestros anhelos y sueños. Ahí no habrá más nada que pueda opacar a Jesucristo. Aquí hay competencia, muchas cosas que compiten en nuestro corazón. Pero Cristo estaba muy consciente de quién Él era, pero el mundo no. Por eso Cristo pasó, ese glorioso Señor, pasó por este mundo y las personas no se percibieron de quién Él era. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mismo Isaías debió estarse preguntando de quién era que Él estaba hablando. Eso es lo que dice Pedro en su primera epístola. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas cosas del Evangelio y lo que provee el Evangelio de Jesucristo son cosas de las que los ángeles se quedan absortos mirando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está haciendo el Hijo de Dios ahí muriendo en la cruz? Y ellos profetizaron desde el Antiguo Testamento estas cosas para nuestro beneficio. Pero veamos al centro del punto. Vayamos al centro. No solo ver la humillación al hacerse como uno de nosotros, un don nadie. Veamos ahora el sufrimiento del siervo de Dios explicado. El sufrimiento del siervo de Dios explicado. Versículos 4 al 6. Versículos 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Pero nosotros, ¿qué pasó? Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él estaba sufriendo por nuestro pecado. Y nosotros lo que le tuvimos fue por herido de Dios y abatido. Y es como si Isaías estuviera presentando el futuro, la experiencia de los primeros cristianos, evaluando y reflexionando lo que hicieron con Jesucristo. Vendría el momento cuando ellos iban a entender el significado de todo lo que el Maestro les había estado enseñando todo el tiempo. Él les dijo una y otra vez que Él padecería muchas cosas, pero era como si ellos tuvieran un velo y no pudieran descifrar el mensaje. No podían entender que Él llevaría sus enfermedades, sufriría sus dolores. No lo podían entender. Él llevó en las enfermedades, pero nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. No, Él está pagando. Por lo suyo propio será. Pero lo que estaba haciendo era cargando con nuestros pecados. Fue tratado con escarnio. Fue abandonado y desamparado. Fue azotado y fue herido. Fue luego que Dios les abrió los ojos a ellos para ver que 2 más 2 son 4. Que lo que estaba ocurriendo por causa de que Él estaba cargando con nuestra maldición en la cruz del Calvario. Él fue hecho maldición, maldito todo aquel que es colgado en un madero, Gálatas 3:13. Y Él se hizo maldición para salvarnos a nosotros que merecíamos esa maldición. Por eso dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense de la gama tan amplia de heridas, de sufrimientos, aflicción que Él padeció. Él fue herido por nuestras rebeliones, tuvo sufrimientos físicos indescriptibles, como bien se ha explicado anteriormente en este púlpito.
Pero a más de heridas externas y físicas, Él también sufrió internamente. Dice el texto que Él fue molido por nuestros pecados. ¿Y cuánto significado tiene esa expresión? Molido, desmenuzado, interiormente deshecho por nuestros pecados. Había sido profetizado en Génesis 3:15. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Para Él moler y destruir la cabeza de la serpiente, Él mismo tendría que ser molido primero. Él iba a ser herido en el calcañar. Eso es un sufrimiento interno. Luego habla de un castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero ese castigo es un castigo familiar, no judicial. Es el castigo de un padre a un hijo. Es una disciplina, es una corrección. Dice Ferguson, sufrió en la familia para hacernos parte de la familia. Sufrió en la familia para hacernos parte de la familia. El padre le disciplinó, le corrigió por causa nuestra. ¿El castigo de qué? De nuestra paz. Pero inmediatamente después hace referencia de un azote judicial. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías pasa de lo externo a lo interno, de ser disciplinado paternalmente a ser castigado judicialmente. Y el profeta tiene la intención de ir subiendo el tono, la intensidad de la descripción de los sacrificios del siervo de Dios. ¿Por qué sufre el siervo de Dios? ¿Por qué es azotado el siervo de Dios? ¿Por qué es castigado el siervo de Dios? Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, para nuestra paz, para nuestra curación. Para eso dice el pasaje. Y sin embargo hay algunos que toman en poco el pecado. Y piensan que Dios al final pasará por alto el pecado a todo el mundo. Y Dios es demasiado bueno para castigar a nadie. A final de cuentas a todo el mundo le irá bien. ¿Por qué tanto sufrimiento entonces? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que pasar por estas experiencias? Porque era necesario y conveniente que Él viniera a ser nuestro sumo sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo. Él padeció internamente, ¿saben por qué? Por la perversión y la corrupción de nuestros corazones. Por eso padeció nuestro Señor Jesucristo. Vivió en carne propia lo que tú y yo debemos padecer, mereceríamos padecer en el infierno. Y Él lo vivió en su propia carne. Dice Isaías 53:5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, la Biblia, la Nueva Versión Internacional, traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Queremos disfrutar paz, paz con Dios, paz de Dios. El precio de esa paz fue Jesucristo, la muerte de Jesucristo, precio de nuestra paz. Y en todo esto, hermanos, Jehová estuvo presente. Dice al final del versículo 6, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? En este centro, en este clímax de la descripción que Isaías está diciendo la muerte de Cristo era una muerte que implicaba imputación. La imputación de nuestros pecados sobre Jesucristo y la imputación de la justicia de Jesucristo sobre nosotros. Hay un gran intercambio y gloria a Dios por ese intercambio, porque ahora nosotros podemos aparecer ante el trono de Dios, ante el juicio de Dios, con la misma justicia de Jesucristo. No podemos comparecer ante el tribunal de Cristo con otra justicia que no sea exactamente la misma de Jesucristo. No puede ser una justicia 99%, porque somos condenados. Tiene que ser la perfecta justicia de Jesucristo. Y por eso esta transacción, esta imputación de nuestros pecados sobre Él y de su justicia sobre nosotros. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él toma lo que es nuestro y lo hace suyo. Fue a la cruz aquel que no conoció pecado y fue hecho pecado por causa de nosotros. Dice 1 de Pedro 2:24,
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y el versículo 11 de nuestro pasaje en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Justificará mi siervo justo a muchos. Por su conocimiento, ya sea el conocimiento experimental que él tiene de haber vivido una vida perfecta aquí en la tierra, o el texto puede estar haciendo referencia a nuestro conocimiento de él por medio de la fe por el cual su justicia es puesta en nuestra cuenta. Cualquiera que sean estas dos verdades, el texto está enseñando esto claramente. Necesitamos que su justicia sea puesta en nuestra cuenta. Necesitamos que su justicia sea puesta en nuestra cuenta. Y necesitamos que Él pague por nuestros pecados en la cruz del Calvario. En ese sentido, no solamente necesitamos su muerte, necesitamos también una vida perfecta del Cordero de Dios aquí en el mundo. Por eso decimos y explicamos, al hablar de la obra de Cristo, Cristo no podía venir y hacerse hombre como un hombre de 33 años de edad y morir en la cruz por nosotros. Porque eso solamente hubiera resuelto una parte del problema. La otra hubiera quedado sin solucionar. Nuestros pecados lo hubiera cargado Él, pero no hubiera justicia que poner a nuestra cuenta. No, Él vivió todos esos años en justicia desde niño, para que hubiera una justicia que pudiera ser puesta en nuestra cuenta. Y Él vivió una vida perfecta de obediencia para nuestra salvación. Y es por eso que nosotros podemos decir que ahora podemos comparecer ante el juicio de Dios. Hermanos, eso es una verdad gloriosa. Una verdad que debe consolar nuestros corazones. Una verdad que no hay aflicción que la pueda robar y quitar. Una verdad que el diablo, por más que tienta, no la puede eliminar. Podemos ser afectados en el disfrute de las implicaciones de esa verdad, pero hermanos, la realidad misma nunca puede ser cambiada. Porque todo aquel que es justificado será glorificado. Todo aquel que haya sido justificado será glorificado. Romanos 8:28. Pero no solo hay imputación en la muerte de Cristo, también hay sustitución. Sustitución. Él murió en nuestro lugar. Dice el himno, cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, eterna dicha hallé en su amor, mi culpa Él llevó. Y este otro himno, Él llevó la cruenta cruz para darnos vida y luz, ya mi cuenta Él pagó, aleluya, es mi Cristo. Quiso Él por mí morir, puedo hoy por Él vivir, quiero solo a Él servir, aleluya, es mi Cristo. Nuestro representante. Él nos representa ante el Padre, pero hermanos, no solo nos representa, Él nos sustituye. Los congresistas nos representan, pero ellos no nos sustituyen. Ellos no vienen en nuestra aflicción y se ponen en nuestro lugar. Lo más que puede es representarnos, y a veces eso es cuestionable. Pero Cristo nos sustituye. Él ocupó nuestro lugar. Vino de la gloria y tomó el lugar del castigo que tú y yo debimos ocupar. Hay una tradición que dice que Barrabás tenía como nombre Jesús. Jesús Barrabás. Y que en el momento en que se estaba poniendo a escoger, dijo, ¿a quién ustedes quieren? ¿A Jesús el Hijo de Dios o a Jesús Barrabás? Y si le preguntaran a Barrabás después si Jesús lo estaba representando o sustituyendo, él hubiera dicho, Él me sustituyó. Nuestro Jesús nos sustituyó. No meramente nos representó. Nos sustituyó. Ocupó nuestro lugar. Hay una iglesia en Escocia que se llama la John Harper Memorial Baptist Church, la iglesia bautista del memorial de John Harper. Y el nombre de la iglesia es en memoria de John Harper, porque él fue uno de 4 o 5 pastores, de lo que estaba leyendo yo en internet, que estaban en el Titanic cuando cayó. Y cuenta la historia que él le cedió su puesto a alguien que no era cristiano.
Eso es sustitución, no representación. Cristo nos sustituyó. También está involucrado en esto la pena y el castigo que Él sufrió. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y allí fue como si fuera llevado como un cordero al matadero a sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Directamente relacionado al hecho de su sustitución, es que Él cuando estaba padeciendo, estaba ocupando lugar de nuestro castigo. Y sufrió castigo, pena, dolor. Había sido profetizado por Zacarías 13:7. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Como un buen pastor, su vida dio por las ovejas. Las ovejas, dice que cada quien estaba descarriado como oveja. Y cuando una oveja se descarría, está a expensas de cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Y el pastor sale en busca de las ovejas y se pone entre el peligro y la oveja. Y Cristo dio su vida por la oveja. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así padeció nuestro Señor. Y no podemos olvidar en medio de todo este sufrimiento la mano de Dios. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y ese es el centro de la cruz, ese es el centro de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. Y pueden imaginar la lucha de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, donde Él está allí viendo que se avecinaba el momento del abandono de Dios el Padre. No solamente los sufrimientos físicos, que ya en sí mismos eran bien agudos y horribles, sino que Él había sido llamado a hacer algo por la humanidad, que Él no tenía ni el más mínimo deseo de experimentar, el abandono de su Padre Celestial. Él veía que se avecinaba la expresión del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al mismo tiempo, otra cosa en Él, la voluntad divina, que le decían, esa es la voluntad, y beberé la copa hasta el final. Pasa de mí esta copa, bebe esa copa, al mismo tiempo. ¿Es eso lo que Dios, mi Padre, quiere que yo haga? ¿Ser abandonado, cargue el pecado, sea convertido en pecado en la cruz del Calvario? ¿Que sufra los horrores del infierno de gente que te aborrece? ¿Es eso lo que tú quieres? Pero Él sabía que el amor de su Padre por Él era incuestionable. Consciente de la presencia de Dios en todo momento, pero conocía de los planes de su Padre. También el Padre tiene su historia por otro lado. Porque si David pudo llorar y pudo clamar, Absalón, hijo mío, podemos tener una idea de dónde salen esos sentimientos en David, sino de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y Dios el Padre es Padre de manera especial de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros somos la niña de sus ojos, imagínense lo que era la relación de Dios el Hijo para Dios el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Verlo allí muriendo por su propia voluntad en la cruz del Calvario. Jehová quiso quebrantarlo. Y al mismo tiempo está diciendo, Jesús, hijo mío. Mientras Él clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no te quiero abandonar, pero te quiero abandonar. Por amor de nosotros. Por amor de nosotros al mismo tiempo. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Él no fue allí obligado, no fue un abuso infantil, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fue voluntariamente la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y el Padre estaba consciente de lo que el Hijo estaba experimentando. Muy consciente.
¿Cuánto amor, hermanos? ¿Cuánto amor? ¿Cuánta misericordia? Por ti y por mí. Si tú y yo no merecemos que alguien muriera así por nosotros. Hermano, no es ese evangelio que está sonando en las iglesias a nuestro alrededor. En las miles de personas que están acudiendo a las iglesias de esta semana. Esas personas salieron hambrientas de esos lugares. Porque no es ese Cristo, ni ese sacrificio el que les está siendo presentado. Y fueron a una misa el miércoles y vuelven el jueves y el viernes y el sábado. Y seguirán yendo a las misas que no pueden perdonar los pecados. Porque hay un solo sacrificio vivo, eficaz, que puede limpiar nuestros pecados y nuestras conciencias para comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y no fue sino hasta que Dios quitó la venda de nuestros ojos para contemplar el significado de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Por qué a mí? Cuando miles hay que perecen de hambre, como dice el himno. Y tantos aquí que escuchan la palabra de Dios todas las semanas. Y ese Cristo es presentado. Y lo oyen en los hogares y en la escuela. Y siguen perdiendo el tiempo y las oportunidades que Dios les está dando para poder estar preparados para llegar a la eternidad. Horrenda eternidad para el que menosprecia al Señor Jesucristo. En los versículos 7 al 9 se plantea la obediencia del siervo de Dios. La obediencia del siervo de Dios es subrayada allí, versículos 7 al 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La Biblia presenta que él fue acusado de blasfemia y de traición, crímenes que tú y yo hemos cometido. Nosotros sí somos culpables de blasfemar, de hacernos nosotros mismos Dios y tratarnos a nosotros mismos como Dios, como si fuéramos nuestra propia ley. Nosotros sí hemos dicho a Dios, no reine sobre nosotros. Nosotros sí somos culpables de esas cosas, pero Él murió por esas cosas, siendo nosotros los culpables de esos pecados. Pero Él en silencio ocupó nuestro lugar y sufrió nuestro castigo. Y al final, en los versículos 10 al 12, la humillación justa del siervo de Dios conduce a su exaltación gloriosa. La humillación justa del siervo de Dios conduce a su exaltación gloriosa. Con todo eso, versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Injustamente ejecutado, cuando era inocente de todos los cargos, humillado en justicia porque ocupó nuestro lugar. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Al ser exaltado y glorificado, al sentarse a la diestra del Padre en las alturas, ¿saben lo que Él hace? Él derrama su Espíritu. En el pacto de redención, el Padre le ha prometido al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré la República Dominicana. Y tú estás hoy y yo estamos aquí hoy. ¿Por qué estamos aquí? Porque Cristo te pidió. Porque Cristo te pidió. ¿Quién es este Rey de Gloria que estaba llegando al cielo? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Es el Señor de Gloria. Ábranle paso al llegar al trono del Padre Celestial. Y el Padre le pregunta, hijo mío, ¿cuál es tu deseo? Y el Hijo le dice, Padre, tú me dijiste que te pidiera
y que tú me darías por herencia a las naciones. Las naciones necesitan al Espíritu Santo para lograr eso. Enviémosle al Espíritu Santo. Y ahí tenemos Pentecostés, la predicación del apóstol Pedro, el martirio de Esteban, la conversión de Saulo y eventualmente tu conversión. Y hoy estás aquí porque el Padre te pidió, porque el Hijo te pidió al Padre. Porque el Hijo te pidió. Hoy tú has escuchado el Evangelio de Isaías. Como lo escuchó un etíope en una ocasión, que leía el pasaje que no podía entender y Dios le envió a Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe. Dice, no, si alguien no me explica. Bueno, hoy hemos explicado Isaías 53. Con sus limitaciones y cómo fue. Pero el Evangelio de Cristo ha sido anunciado y predicado. ¿Y qué tú vas a hacer con él? El etíope dice que regresó a su casa salvo. ¿Y tú cómo regresarás? ¿Cómo regresarás? ¿Estás tú confiando en Cristo para el perdón de tus pecados? ¿O te arriesgarás a ver cómo salen las cosas y partir de este mundo sin tú haber resuelto tus problemas con Dios? ¿Tomarás ese riesgo? Y nosotros, hermanos, cuando vemos el amor de Dios de esta forma, ¿y nosotros? Un misionero del pasado decía, si Jesucristo es Dios y Él murió por mí, ¿habrá algo demasiado grande para yo hacer por Él? Si Él hizo eso por ti, ¿habrá algo demasiado grande? ¿Qué es un impedimento para tú servir a Jesucristo? ¿Qué cosas te puede estar llamando Dios a hacer y tú estás ignorando su llamado y su mensaje? ¿Qué cosas? ¿En qué dedicarás tú tu vida? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? Si Jesucristo es Dios y Él murió por ti, ¿qué tú vas a hacer por Él? Que tú te encuentres que sea demasiado grande. El Señor nos conceda reflexiones santas que fruto de esta porción de la palabra de Dios toquen la eternidad y los corazones de muchos perdidos.